proceso creativo de su obra, maestro? ¿Cómo se explica? Bueno, primero es que todo artista del universo tiene que encontrar un lenguaje propio y luego madurarlo. Va a ser un artista que ya tenga la madurez de decir lo que quiere con su propio lenguaje. Para eso pues, hay un proceso de formación y de influencia. Pero una vez que ya hay madurez y que hay exactitud en lo que se hace, pues ya se pueden decir las cosas con más holgura, con más facilidad. Y el proceso creativo antes es complicado y confuso, pero ya que hay madurez y hay lenguaje claro, es muy claro y sencillo, pero tiene un proceso creativo. En el momento de crear ya con un lenguaje, pues es primero uno tiene la emoción de plasmar una idea, un concepto, de decir algo, cualquier cosa de contemplación de la naturaleza que a uno le atraiga, ya sea un animal, un vegetal, una flor, o simplemente una idea o un concepto filosófico, se pueden decir teniendo un lenguaje, es sencillo decirlo, porque para eso es el lenguaje plástico, para eso se creó muy personal. Y entonces, a la manera de Sebastián voy a decir caballo, y entonces digo, evoco la cabeza de un caballo, no copio un caballo de la naturaleza, simplemente la evoco con mis elementos formales, geométricos, estructurales, y hago mi abstracción para la representación en mi manera, en mi estilo, en mi lenguaje. Más o menos es eso, pero ¿cómo surge? Surge así, surge que un buen día pienso en, quisiera representar una paloma. Entonces lo que hago es pensar, ¿qué es una paloma para mí? ¿Cómo es? ¿Qué relación he tenido yo con las palomas en la historia de mi vida? ¿Cómo las vi desde niño? ¿Cómo las asimilé? ¿Cómo llegaron a mi mente y cómo están las imágenes de una paloma desde que yo era niño hasta mis días, ¿no? Bueno, pues hay mucha información y hay mucha poesía y hay mucha naturaleza y hay mucha contemplación, porque cuando uno es niño es cuando más, como esponja, absorbe todas las imágenes y todas las emociones y todas las expresiones de la naturaleza. Entonces, pues hago esa síntesis mental de qué es una paloma para mí y cuáles son los símbolos y los signos fundamentales para decir paloma, pero evocarla nada más, no copiarla ni ponerle piquito, ojito, plumitas, la colita, simplemente los ritmos y la vitalidad que tiene la paloma y la sensibilidad y los símbolos fundamentales, a lo mejor evocar el pico, una ala o las alas, la paloma dando un paso, etcétera, pero muy abstracto, muy con mi lenguaje, muy con mi forma. Y en ese momento, cuando uno ya tiene claro todo lo que va a decir, pues surge la idea y uno sabe cómo hacerlo en su propio lenguaje. Maestro, lo que me gusta mucho de su obra, además de que abstracto del mismo, hay tres personajes que me evocan usted, que me gusta mucho, espero, no sé si usted esté de acuerdo, quizá haya no una influencia, pero me recuerda en lo poético a Prévert, poeta francés. Tiene mucha poesía, pero lo comenta dentro de su obra y me lo evoca, hay partes de su obra que me lo evocan. Y también a Giorgio de Chirico y a Alberto Campana en algunas cosas, no sé por qué me lo recuerdo. Y es un gusto porque tiene un impacto visual, no pasa como desapercibido cuando ve algo de usted. Bueno, eso quizá es un halago, porque qué bonito que te evoque eso, porque son personajes que yo admiro, pero que no siento que han influenciado. Quizá lo que pasa es que somos seres humanos que tenemos características cercanas, que vemos el universo de la naturaleza similar y que lo representamos similar, pero mis influencias más fuertes fue Henry Moore, que cuando ves mi obra dices, ¿dónde está Henry Moore? Bueno, pues sí está en una esencia profunda,
pero está profundamente en el sentido de mi origen mestizo, de mi cultura mestiza. Lo que pasa es que no bebió para la representación de sus figuras regionales, bebió del mundo prehispánico mexicano, especialmente del chacmol azteca y el maya. Entonces, cuando yo vi la afinidad que había en la obra de Moore para yo querer expresarme, para tener una influencia, pues me di cuenta que Moore había bebido de esto. Y una vez que me di cuenta, pues lo único que hice fue volver a ver a mi esencia de mexicano y aceptarla y abrirme y razonarla y comprenderla y digerirla. Entonces fue un poquito más sencillo, pues, porque ya lo traía en mí, ya como bagaje de imágenes. Y esa es mi influencia como hacedor, como escritor. Pero una vez que un artista encuentra un lenguaje, ya las influencias debe de tener la capacidad de desligarlas y expresarse, ya no con influencias, sino cuando uno decide tener un carácter picasiano en determinada obra, es por una decisión propia y no por una influencia, sino por un cariño y una admiración al autor. Y entonces, en mi propio lenguaje, evocarlo, pero no copiarlo, ni tener la influencia de no podérsela sacudir o separar. Ya es siendo profesional, con maestría, pues,